Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través del canal 71 de la Cablera Easy, a través de www.canal6tv.com y a través de nuestras diversas redes sociales. Como cada miércoles, analizamos alguna problemática que tiene nuestro país. Hoy, el centro de la noticia se ubica en el estado de Veracruz. El pasado fin de semana ha chocado el huracán Grace contra las costas del Golfo, exactamente en Veracruz, con categoría 3. Ha dañado severamente diversos municipios que aún se encuentran afectados. Se han implementado diversas actividades, entre ellos el plan DN3, y ha tenido pues alguna lectura política y también ha tenido pues mucho revuelo en las redes sociales. Para platicar de esto, agradecemos que se tome el tiempo para estar con nosotros la diputada María José Gamboa. Muy buenas noches, diputada electa por el estado de Veracruz. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias a ustedes por permitirme la oportunidad de estar en este espacio. Diputada local por el puerto de Veracruz con licencia y federal electa, pues ya próximas a tomar protesta primero Dios. Efectivamente, próximos ya, estamos a algunos días de que se dé ese evento. También agradecemos que se encuentre con nosotros a el diputado Marco Medina. Él es diputado por Morena y también por el estado de Veracruz, diputado federal. Muy buenas noches, diputado. Muy buenas noches, Jesús. Un gusto, un placer de saludarte a ti, a tu auditorio y desde luego a la diputada Gamboa. Y como todas las noches se encuentra con nosotros nuestro analista político de cabecera, José Manuel Miranda, quien también es periodista y le da seguimiento a diversos temas del ámbito nacional. Muy buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Es un placer y en verdad un honor estar compartiendo esta mesa con los señores legisladores respecto a un tema tan delicado. Muy buenas noches. Comenzamos con usted, diputada. Pues, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo ha golpeado el huracán Grace y cómo ha visto las afectaciones de sus paisanos allá en Veracruz? Mira, Veracruz es un estado que lamentablemente no es la primera vez que tenemos un embate de esta naturaleza. Huracanes anteriores como Car, Stan provocaron daños tremendos en la gran cantidad de municipios. Somos 212 municipios, en esta ocasión estamos hablando de 22 municipios los afectados, que suman alrededor de 300,000 personas, calculando que ya casi somos 9 millones de veracruzanos. El tema es que a diferencia de las anteriores ocasiones, que además me tocó verlo y vivirlo de cerca, porque pues mucha gente en Veracruz que me conoce sabe que vengo del oficio periodístico, que soy periodista de carrera, de vocación, y pues me tocó cubrir muchísimos huracanes, ¿no? Y todos los desastres naturales que ocurrieron en Veracruz durante muchos años. Y a diferencia de los anteriores, en esta ocasión estamos enfrentando el terrible problema que implica la desaparición del Fonden. Veracruz, por el grado de afectación que sufrió, pues tiene comunidades incomunicadas. No hay esta pues ley que se aprobó para suplir lo que era el Fonden, al final no quedó bien establecida con protocolos claros en el estado de Veracruz, y eso implica que ahorita las comunidades pues obviamente no tengan acceso a ellas, no haya un apoyo real, claro. Es decir, no se van a bajar los millones de pesos que se bajaban antes, y que si va a aludir quien sea a cualquier tipo de corrupción, bueno, pues hubieran desaparecido a los corruptos, los hubieran llevado a donde los tenían que llevar, no el fondo.
porque el fondo servía no nada más para atender la emergencia, sino para prever deslaves que vienen después de la emergencia, golpes de agua, inundaciones que vienen por los golpes de agua después del paso del huracán, también carreteras que provocaban que se quedaban incomunicados, pues se lograban con este fondo reconstruir. En fin, era un tema complementario que se fue durante muchos años perfeccionando, pero que ahora pues nos deja en la más completa y absoluta indefensión, porque 3 láminas, 2 colchonetas y 2 personas ahí haciendo como que apoyan no resuelve absolutamente nada. Bueno, diputada, su perspectiva, pero el diputado Marco Medina, ¿usted cómo ha visto las afectaciones? Y también podríamos dar paso a la respuesta del gobierno, por cierto, de su partido, y se nos pudiera comentar un poco. Ya ha tocado la diputada María José Gamboa el tema del Fonden. ¿Estuvo bien, estuvo mal? Usted fue parte incluso de esa decisión. Sí, mira, primero que nada, obviamente cualquier desastre de esta naturaleza tiene una afectación en vidas, lamentablemente, y en el patrimonio de las familias. Y por supuesto que en primer lugar quisiera manifestar mi solidaridad con todas ellas, con los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Y esto ocurre, sucede, pues independientemente de que cualquier circunstancia de índole política. Pero efectivamente no hay nada de terrible en lo que dice la diputada Gamboa. El fondo denominado Fonden, el Fideicomiso para las Desastres Naturales, fue desaparecido precisamente como por una serie de irregularidades. Quiere decir que los recursos no están disponibles, quiere decir tampoco que no hay reglas de opción específicas que se vayan a recursos, se van a aplicar. Los fondos están radicados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De hecho, el 28 de julio se planteó la unidad de presupuesta de control y presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es la entidad que está administrando esos fondos. Y ya se emitió una serie de lineamientos para las desastres naturales, declarar la pública en el diario oficial de la Nación, 3 de agosto de 2021, 16 de agosto de 2021, fueron publicados los lineamientos específicos y en agosto los lineamientos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales. Esto es, independientemente de que no exista el Fonden, existe la atención para los desastres naturales y existen los recursos. Lo que no tenía el Fonden eran precisamente recursos. ¿Por qué no había recursos? Porque había deudas, había 13,000 millones de pesos en deudas que se venían desarrollando durante ejercicios anteriores. Había gente que vivía de ese fideicomiso, que le vendía caro al gobierno de México colchonetas, que le vendía caro el agua potable para distribuir a los damnificados, que le vendía caras todos los productos que se necesitan para la atención de emergencias. Entonces no podía continuar ese negociazo redondo en contra de los intereses de la nación. Por eso se decidió hacer una desaparición de ese fideicomiso, tener otras reglas de operación, radicarlo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que junto con la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil están coordinando esos fondos y están aplicando los recursos. En estos momentos hay aplicación de recursos emergentes y va a haber recursos para la situación que se tiene. Hoy ya se explica, se va a realizar un censo como lo anunció el presidente de la República. Pues los desastres más grandes no son la cuestión de emergencia, ahorita se encuentran despensas, agua potable, COVID y todo, pero más se necesita reconstruir viviendas, se necesita reconstruir hospitales, se necesita construir escuelas, y eso está a fondo natural. Es aplicado a seguir
José Manuel, ¿cómo has respuesta del gobierno estatal, del gobierno federal en esta reducción de la situación de Veracruz y también Puebla o de Hidalgo en su parte más pequeña? Yo lo que puedo comentar es justamente todo lo que está ocurriendo en este momento, justamente la consecuencia de una decisión que se hizo de manera, digamos, rajatabla. Es decir, la desaparición de Fonden no fue una desaparición única, fue una desaparición en conjunto con todos los fideicomisos que estaban en el país y que se tomó el mismo criterio para todos. Así es. Es decir, que en criterio de opción. Si me permite. Permítale algo, ya lo escuchó. Adelante. En este momento, lo que veo, y es que aquí lo hemos dicho varias veces, es que no pueden con el mismo rasero todos los problemas que hay en el país. Esa es una consecuencia de un criterio para gobernar y que sea lo mismo en la península de Yucatán que en la península de Baja California, y mucho más, por ejemplo, en el sur, ¿no? Que se compara como si fueran condiciones iguales, cuando fideicomisos o no. No se trata de defender los fideicomisos como tal, pero como dice precisamente Marijose, si me permite llamarle así, el tema es justamente de que se hubieran ido los corruptos y se hubiera perseguido a la gente que se estaba llevando ese dinero. Se hubieran arreglado los problemas. Pero como fue un único criterio para todos los fideicomisos, entre ellos se llevaron entre los pies al Fonden, y eso ya se anticipaba que iba a ser una tragedia sobre una tragedia. ¿Por qué? Porque las tragedias naturales, los desastres naturales, no se pueden evitar. Se pueden incluso prever, pero la manera como lo están enfrentando hoy día, bueno, me dice el diputado Marco Medina que hay reglas de operación. ¿Bajo qué programa? Las reglas de operación son sobre programas, no sobre una disponibilidad de recursos que esté manejando una entidad financiera, en este caso la Secretaría de Hacienda, y que al final del día, bueno, lo pueden hacer de manera discrecional o no, y bajo qué criterios, no, la verdad es que lo desconocemos en este momento. Afortunadamente, qué bueno que hay recursos. La cuestión está en que no es conocido exactamente sobre qué lineamientos, o sea, no son públicos para que haya una deliberación y realmente estar viendo cómo es que se está atendiendo esta tragedia, que empezó desde el día 13 de agosto, y eso hay que decirlo. Es decir, la formación de esta tormenta tropical que terminó en una categoría 3 al momento de pisar justamente Tecolutla, porque por ahí entró a Veracruz, e hizo un verdadero desastre. Corre por la parte norte, a Poza Rica, pues bueno, la afectó en gran demasía. Se pasa para lo que es la Huasteca hidalguense, pasa para lo que también lo que es la Sierra Norte de Puebla, con grandes afectaciones en todo lo que es este importante lugar. Y bueno, va hasta, ya con sus remanentes, hasta la península de Baja California, en donde da inicio la tormenta tropical Martin, por los remanentes justamente del huracán Grace. Es decir, esto no fue de nada más lo que pasó el día sábado. Esto ya se sabía desde antes, pero también se sabía, y había incluso por parte del gobierno de Veracruz una petición de recursos, una petición de ayuda, una petición de prevención. Y respondiendo a tu pregunta, creo que hubo una tardanza, creo que realmente no se estimó adecuadamente los daños que pudieran ser. Yo recuerdo una fotografía en donde está el gobernador Cuitlagua García, pues diciendo que, bueno, ya están preparados para la emergencia, y veo ahí tiradas unas palas, unos picos, algunas carretillas por allí, como 15 personas, y era todo lo que estaban presentando para atender la emergencia. Entonces, siento que se desestimó en demasía esta situación, pero la tragedia sobre la tragedia es consecuencia de una decisión única, que fue un rasero para todos los fideicomisos, entre los que se arrastró el Fonden,
que era un fondo que no debía desaparecer, simplemente se podían ordenar. Y yo coincido perfectamente con la diputada María José en el sentido de que, bueno, ahí no se trataba, el fideicomiso como tal no está mal. Lo que está mal es la operación que se hace y la forma en cómo gente corrupta, sí, se llevaba los recursos de manera indebida. Pero esas son cuestiones que los gobiernos están precisamente para atacar, no para desaparecer cosas que se funcionen. Ajá. Entonces, no sé, creo que esa es mi apreciación acerca de la actuación de los gobiernos. En este sentido, María José, pues tú como diputada, tú como parte de esta alianza de Va por México y siendo elegida, pues finalmente eres respaldada por partidos que sí cometían esos errores por los que fue eliminado el FONDEM. Finalmente existía una realidad ahí y por eso, ¿crees que este mecanismo ya lo esbozabas un tanto, pero el FONDEM estaba pues tan dañado que se debió cortar de tajo? ¿Estuvo bien, estuvo mal? ¿Podrías ahondar más sobre tu comentario puntualmente sobre el FONDEM? A ver, Jesús, aquí hay tres cosas fundamentales. Lo primero, me queda claro que en este país había una corrupción que además sigue existiendo. O sea, no se eliminó al ungirse el presidente ni al ungir a todos estos que venían de otros partidos y que fueron parte también de esa corrupción en otros gobiernos de distintos partidos y que ahora están en Morena y que inmediatamente parece que algo les quita, los vuelve impolutos, lo cual no es así. En segundo lugar, es importantísimo y recordar, yo no sé si mi compañero diputado ha tenido la oportunidad, seguramente tú sí, Jesús, como periodista, de estar en el lugar, ¿no? Uno como reportero, como periodista, vas a donde acaba de golpear un huracán, ves cuando llega el golpe de agua de las partes altas, cuando vuelve a inundar toda una zona, cuando una de estas máquinas llamadas mano de chango quita un árbol y sale la desgracia de ver una familia enterrada bajo una luz. Bueno, son cosas que hemos visto los que hemos estado en lugares donde hay desastres naturales y por lo que entendemos lo prioritario que resulta quitar, te repito, y coincido plenamente con nuestro analista José Manuel, es lo que había que quitar, y no nada más del Fonden, de todo, era al corrupto. Si el presidente en 18 años que anduvo en campaña le dio tiempo de ir documentando, él dice que hasta libros escribió, yo no lo dudo, me tocó entrevistarlo alguna vez aquí en Veracruz y por cierto será un video que me gustaría compartir con ustedes en alguna ocasión porque era bien distinto, era bien distinto platicar con él en campaña que siendo presidente. Pero vaya, si él pudo documentar toda esa serie de corrupción, ¿por qué entonces defiende en el caso de Veracruz a los gobiernos más corruptos que ha tenido Veracruz, como el de Javier Duarte, y en lugar de ir por los responsables de haber tomado un solo peso de esos recursos, en lugar de estar fincando expedientes en contra de los que se llevaron el dinero de los veracruzanos destinados a los recursos, mejor quitó el fondo, que era la única manera de medio tener reglas de operación, porque sí, lo aprobaron quedó el 16 de agosto, sí, nada más que el huracán Grace estaba ya golpeando el 19 de agosto, 20 de agosto. Yo quisiera que a una población, por ejemplo, en este momento son 117,000 personas exactamente las que están en la incertidumbre absoluta, les expliquen que porque ustedes creyeron que era mejor quitar el fondo que llevar a la cárcel al corrupto, que se los robó o porque no pudieron probar o porque no se les dio la gana probar, entonces les quitaron ese dinero. Y no nada más les quitaron eso, junto con los demás fondos, por ejemplo, desaparecieron el FAP, el Fondo Ambiental Veracruzano, que es fundamental en Veracruz. ¿Sabe por qué, diputado? Y se lo explico porque yo entiendo su papel, le toca defender, en este caso, lo indefendible. Lo comprendo pues, 100%, pero ese Fondo Ambiental Veracruzano, de eso se dragaban lagunas, con eso se dragaban los ríos, las lagunas, y el dragado de esas lagunas y esos ríos es lo que evita que cuando hay un huracán que trae tanta agua como trajo Grace o cualquier otro,
después de que pasa la primera contingencia, vengan 3 contingencias más por las inundaciones. Se quitó, por ejemplo, en Veracruz, nada más el estado de Veracruz tiene 10,500 millones de pesos el secretario de Salud aprobados y presupuestados desde el 2019, y le digo porque me tocó ser diputada en el 2016, de ahí el pueblo veracruzano me religió como diputada siempre en las urnas, 2018 y ahora como federal en este año, pero desde ese momento, ya estaba el presupuesto para la Secretaría de Salud y se contempla algo que se llama riesgos sanitarios. Y eso, y ahí podría estarse ocupando desde ya, aunque no tuvieran ustedes claras ninguna otra regla de operación todavía, en lo que se ponen de acuerdo a ver qué van a hacer, tipo INSABI, que nunca se terminaron de poner de acuerdo, la gente está muriéndose todos los días en lo que ellos terminan de ponerse de acuerdo a ver cómo van a solucionar los problemas que ellos dijeron que habían, pero que no comprobaron, nada más se quitaron los fondos, porque el dinero sí se lo quedaron, eso me queda clarísimo, que eso sí lo tienen ahí, pero esos 10,500 millones de pesos que hay en la Secretaría de Salud para riesgos sanitarios, hay 5,000 millones, ¿no podrían por lo menos estar atendiendo la emergencia de manera inmediata? No, diputado, no hay nada. Usted a mí, al analista José Manuel, a Jesús, el periodista, nos puede decir lo que quiera. Vaya a Tecolutla, ¿no? Vaya a Poza Rica, vaya a las comunidades que están ahí y explíqueles que antes con los que eran malísimos les llegaban las cosas y ahorita con los que son buenísimos, en lo que se ponen de acuerdo, hay a ver para cuándo les llega algo. Diputado Marco, pues por la alusión, y ya que le agregaría una pregunta, pues parte que responda a lo que dice la diputada María José, pero también mencionar que ha habido pues una tardanza desde el propio presidente, que ya han pasado 4 días y no ha focalizado la tragedia, no ha puesto, pues se puede decir, manos a la obra. Apenas hoy se anuncia este conteo, censo que se va a hacer de damnificados. Pues, ¿cómo valía usted si hubo tardanza? ¿Qué reacciones puede saber usted? Y si usted tiene un número de damnificados y un número al que ya se está apoyando, ¿qué datos nos podría aportar? Y aparte, contestar esto que le refieren del Fondem. Bueno, sí hay muchas cosas por contestar y muchas cosas por decir sobre este asunto, porque la verdad, tanto el comentarista José Manuel como la diputada Gamboa han dicho bastantes inexactitudes. En primer lugar, se trata efectivamente de aplicar un criterio general a la desaparición de los fondos. Se trata de aplicar un rasero de cero corrupción en todos los fideicomisos y por eso se desaparecieron completamente todos. Los fideicomisos eran la caja chica de los gobiernos anteriores. Eran una caja en donde se podía tomar de todo y eran negocios redondos y eran salarios pero bastante grandes. Entonces sí se trata de aplicar un rasero completo a ese asunto de los fideicomisos, entre otros el Fondem. Pero parece que no se quiere comprender que los fondos están ahí y la atención está ahí. Y la atención no solo ahorita, sino antes se está aplicando en cuanto a todos los desastres. Y los fondos que menciona la diputada Gamboa, que también los fondos ambientales y todo eso, miren, se están aplicando las cosas. Yo soy de Tuxpan, Veracruz, se está aplicando lo necesario para ríos y para los canales, se están aplicando. Váyanse a dar una vuelta por allá para que vean exactamente cómo están aplicando. Y yo estoy en la zona precisamente de desastre, en la zona norte, no en Veracruz, Puerto, sino en la zona de desastre, y hemos estado atendiendo las dificultades, las preocupaciones, todas las demandas de muchísima gente. Efectivamente, hay gente que está desesperada, pero no es porque no haya atención, sino porque el desastre fue tan grande que no se puede atender a todos al mismo tiempo. Y esto aquí y en China les sucede lo mismo. Por más avanzada que sea una economía o la atención a los desastres de cualquier país, nunca se puede dar una atención 12 horas después, 24 horas después a toda la población. Se tiene que ir por prioridades y esas prioridades se han atendido
El Comité de Protección Civil del Estado se reunió con mucha anticipación y se tomaron las previsiones necesarias. El desastre no llegó a más precisamente por esas medidas de prevención que se estuvieron planteando. El gobernador ya tenía instalados varios comités de atención en Papantla, en Poza Rica, en Martínez de la Torre, ahí mismo en Tuxpan tuvimos el comité atendiendo las urgencias antes de que tocara tierra el huracán. Y en los minutos después también se tuvo un monitoreo y se supo exactamente a dónde debía ir el Ejército Mexicano, a dónde debía ir la Marina, a dónde debía ir la Guardia Nacional, a dónde debían ir la Protección Civil de parte del gobierno del Estado y todos los entes que conforman el Comité de Protección. O sea, todas las entidades estuvieron al tanto. Diputado, antes de que avance en este sentido, ¿tiene algún dato que nos pueda esbozar? Hay, por ejemplo, 500,000 de damnificados y ya se están atendiendo a 100,000, a 200,000, porque hablamos sí de 24 municipios, pero no tenemos la dimensión de personas, por lo menos nosotros como periodistas no sabemos qué dimensión hay de personas afectadas y qué dimensión de personas ya se está atendiendo. Hablamos de un 40, un 50%, ¿algún dato que nos pueda aportar en ese sentido? Es que, mira, el dato es tan general que alguien puede decir un 30, un 40, un 50%, pero yo lo que quiero decir es que la atención se da de manera prioritaria y urgente y se da de manera secundaria con relación al tipo de desastres y a lo que se tiene. Primero que nada, hay que salvar vidas y esto se hizo. Hay que poner a la gente en refugios y esto se hizo. Hay que darles cobijo y por lo menos lo mínimo indispensable y esto se está haciendo, ¿sí? Entonces, yo no tengo una cuantificación, les mentiría si dijera hay tantos y hay el porcentaje de 60% que no se está atendiendo, que sí se está atendiendo. Lo que sí es cierto es de que hay una cantidad de personas que sí están siendo atendidas y hay otras personas que no, precisamente por lo que explico, porque el desastre fue de tal magnitud y que en cualquier lugar del mundo no se puede atender a todos al mismo tiempo. Por otro lado, precisamente la idea de la atención a los desastres no se da de igual manera y el censo que ha sido anunciado es precisamente para verificar daños más a fondo. No es que se vaya a dar el censo y después se vaya a dar la ayuda, ya la ayuda está dándose. Ya el Ejército Mexicano está disponiendo de muchos recursos para ir a las poblaciones más afectadas y a las prioridades, en estas prioridades que yo estoy marcando, ¿sí? O sea, no es posible que ahorita pongamos a reconstruir vivienda cuando la gente todavía no tiene lo mínimo para sobrevivir, porque cuando se reconstruye una vivienda, pues se lleva su tiempo. O sea, es obvio, es natural el procedimiento de atención a los desastres que se tiene que llevar a cabo. Entonces, si estamos de acuerdo en esto, entonces podríamos comprender que hay una forma, un protocolo de atención que precisamente están en estos lineamientos de emergencia, por un lado, y de atención a los desastres por el otro lado. Es decir, lo emergente, lo grave, lo que hay que poner a resguardo, principiando por la vida, y lo que tiene que hacer posteriormente, que es la atención a la pérdida del patrimonio y a una serie de circunstancias que se tienen que atender. Entonces, por eso mismo, yo creo que contrario a lo que opinan tanto el comentarista como la diputada, la atención fue correcta, la atención está siendo oportuna, la atención va a llegar a todo mundo, la atención tendrá que darse de acuerdo a una nueva forma de atender los desastres naturales y sobre todo sin corrupción. No vamos a tener como pretexto, como en los gobiernos del PRI, del PAN, de esos que forman esa alianza de que ahorita está perteneciendo a la diputada Gamboa. Dicen que defendemos a Duarte, pero Duarte era del PRI. ¿Cómo se pueden hacer alianzas con un partido que promovió una gente como Duarte y que tiene tan larga cola que le pisen precisamente en temas de corrupción y en temas de atentados contra la vida y atentados contra periodistas, atentados contra todo el mundo?
O sea, aquí hay una incongruencia bastante fuerte que se quiere esconder precisamente bajo este discurso de que ahora sí vamos a portarnos bien, ahora sí vamos a oponernos a lo que dice el presidente de la República, ahora sí vamos a hacer que vayan contra los corruptos, pero no contra los fondos, cuando debieron haber hecho ustedes, los del PRI y los del PAN, un trabajo mucho más efectivo para que no hubiera precisamente este tipo de desastres financieros como hay en Veracruz y como hubo y hay en todo México, precisamente por esta mala administración, por esta corrupción generalizada que se dio en esos gobiernos. Se nos acaba el tiempo. Gracias, diputado. Bueno, José Manuel, y bueno, a todos les haría este llamado, en unas pequeñas palabras, ¿qué falta por hacer por los damnificados de Veracruz y con lo que ya se tiene? Si nos pudieran resumir esto, comenzamos contigo, José Manuel. Gracias. Solamente decirle al diputado que la corrupción no se acaba con declaraciones. La corrupción sigue galopante, y ya se ha demostrado por múltiples días que en los gobiernos de Morena así está pasando. Y los gobiernos también del PRI, los gobiernos también del PAN, está pasando. La corrupción no se ha acabado, ni se va a acabar con declaraciones. Y con todo el respeto que me merece, todo lo que acaba de decir, pues también es una inexactitud porque pues no dio ningún dato fehaciente. Y todo lo que dijo, yo lo dice el presidente en la mañanera. Entonces es una situación que para qué estamos hablando sobre lo mismo. La culpa la tienen los demás, los de atrás. Y esa manera de dirigirse a la población es justamente, yo creo que es una falta de respeto porque no se están dando datos exactos de qué es lo que se está haciendo. Leí ahorita una nota justamente datada por el Universal, que nada más porque es el Universal se desestima, en donde dice que la gente de Poza Rica, de lugares como, en este momento les digo exactamente, de colonias como La Ceiba, La Nacional, Los Sauces, que son colonias populares de ahí de Poza Rica, ellos hablan de que están abandonados, pasan las patrullas, pero ni siquiera se acercan a ver qué tienen. Sus techos han volado, no tienen agua, no tienen atención médica, no tienen absolutamente víveres que les han llegado. Y estamos hablando de 2 días. ¿De dónde nos podemos nosotros fiar que la respuesta siendo la adecuada cuando la población está declarando, entre los reporteros que están ahí parados y están documentando el hecho de que están siendo atendidos? Por el amor de Dios, con declaratorias no se logran las cosas. Y, insisto, la corrupción sigue. No porque se hayan eliminado los fideicomisos, la corrupción deja de ser. Entonces, creo que aquí se está desviando la atención sobre lo que es el tema principal y que justamente es que hubo una mala planeación por parte del gobierno federal en su principio al desaparecer estos fideicomisos de una manera, como ya lo dijimos, con un criterio único que no se fue tras los corruptos, sino simple y sencillamente se optó por lo más fácil, desaparecer cosas aunque funcionaran. Entonces, y en una palabra, la atención que se ha dado por parte de los gobiernos, tanto federal como estatal, no nada más en Veracruz, sino en los demás estados, pues está siendo tardía. Y pues una tragedia sobre otra tragedia. Ok. Diputada, pues, ¿qué falta por hacer y qué se ha hecho? Si nos lo pudiera resumir unas cuantas palabras. Facilito, una de las mayores desgracias que ha atacado a Veracruz es el huracán Cuitlao García. Ese es el desastre último, más reciente, constante y permanente. La ineficiencia, diputado Marco, también es corrupción. Y le recuerdo que su secretaria de Protección Civil dijo, lamento mucho a la gente de Jalapa, no nos dio tiempo de avisarles porque no sabíamos que iba a caer tanta agua. Perdón, ¿como para qué carambas sirve la Secretaría de Protección Civil si no es para saber más o menos cuánta agua va a caer y en qué municipios y seguir la trayectoria? Ahora, que si los gobiernos del PRI, del PAN o de cualquier otro partido fueron corruptos, por supuesto, puede seguirlo repitiendo todos los días,
como perico, si usted gusta. Eso no va a resolver nada porque nadie se lo está discutiendo. Coincidimos todos. Y como periodista fui la más crítica del gobierno de Javier Duarte, del gobierno de Fidel Herrera, también en el gobierno del partido en el que milito, que es el PAN, en el gobierno del PAN también hice críticas con un tema de los transportistas, y ahí están los medios que quedan afortunadamente como reflejo permanente de lo que se está haciendo, diciendo, y sobre todo ahí está hoy la gente padeciendo y manifestándose, mientras el presidente y Cuitlagua García celebraban la sesión foránea del Congreso local, que por cierto no se hizo en 2 años, pero sí le surgió, que se supone que por ley se tenía que hacer, no le hicieron 2 años, pero así le hicieron, de los tratados de Córdoba, ahí apapachándose unos con otros en un festín, mientras hay gente afuera con pancartas pidiendo la atención. Usted sabe perfectamente que no los están atendiendo. Vamos ahorita mismo al hospital que usted me diga, antes del huracán, y me dice a quién caramba están atendiendo, a quién caramba les dio el INSABI. A nadie. Lo único que han hecho es quedarse de la manera más descarada, más corrupta y más ratera que jamás haya visto en mi vida con cada uno de los pesos de los veracruzanos. Vaya, salga a la calle. Me dijo que está en Tuxpan. Bueno, salga donde están los damnificados y explíqueles que hay poquito a poquito los va a atender. Le recuerdo que la familia que murió, que los niños que murieron producto del deslave de un cerro, que para eso está Protección Civil, o no me diga que no saben cuándo es la temporada de huracanes y de lluvias. Esa también la acabamos de inventar, o esa también surgió de la nada. La temporada de lluvias y de huracanes está marcado en el calendario de Protección Civil cada año, y no cambia, ¿eh? Es como cada estación, no cambia. Ellos tendrían que haber previsto los cerros que estaban a punto de deslavarse, y ahí la familia que quedó enterrada, les recuerdo, 5 niños y una mamá de 27 años y sus 5 hijos, uno de 15 días de nacido. Pudo haberse evitado. La ineficiencia, la ineptitud y la mentira, desde luego, es corrupción. El gobierno de Morena es más corrupto, es más ratero, pero además, con mucho coraje te digo que es más cínico, porque teniendo casos de corrupción como los hermanos del presidente o Bartlett comprando ventiladores carísimos en plena pandemia, se atreven a hablar de algo que además ya lo hablaron 18 años, y eso lo tenemos clarísimo, y nadie se los está discutiendo. Estamos discutiendo la corrupción de ustedes, que son los que dijeron que podían acabar con el problema, y si no podían, pues no se hubieran postulado, así de sencillo. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Marco Medina, pues usted, su perspectiva, ¿qué se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? Bueno, lo que falta por hacer es de que haya gente que diga la verdad, que informe la verdad, que haga uso adecuado de los medios de comunicación y que señale correctamente las cosas con objetividad. Eso es lo que hace falta. Yo creo que efectivamente la ineficiencia y la falta de atención es corrupción, es lo que vimos durante muchos años con el PRI, con el PAN. Ahora hay eficiencia y hay atención adecuada sin corrupción. Eso es lo que se está haciendo actualmente. Puede haber muchísimas manifestaciones establecidas en un periódico, en otro, sí, efectivamente. Y yo creo que podemos conocer manifestaciones. Yo mismo ayer estaba con un grupo de ciudadanos tuxpeños hablando con ellos, inconformes porque no había llegado la luz, efectivamente, ¿sí? Y yo les decía, bueno, yo estoy al punto, estoy haciendo lo necesario, estoy gestionando, estoy hablando para que le regrese la luz. Apenas ahorita hace unos minutos, me acaban de decir que ya están regresando con luz. ¿Y por qué? Esas inconformidades, porque vuelvo a repetir, no se puede atender a toda la gente en todo momento al mismo tiempo. Se tiene que atender de forma adecuada. Es un desastre, no es algo que se pueda atender con una lamidita de láminas o con una pasadita de algún desinfectante. No, se tiene que atender como un desastre nacional, como un desastre que abarcó varias entidades y que abarcó prácticamente todo el estado de Veracruz. Entonces, sí tenemos visiones distintas, podemos tener visiones distintas, y qué bueno.
Pero lo que sí se tiene que hacer es tratar de hacer las cosas y decir las cosas con más objetividad. No porque me llame Perico, diputada, va a desaparecer la posición política nuestra y va a evitar que nosotros sigamos diciendo la verdad de lo que es y de lo que hacemos. Va a haber resultados a favor de los damnificados, se van a atender a todos los damnificados. Sí, efectivamente falta, y en estas próximas horas son cruciales para la atención de muchísimos ciudadanos. Y mi solidaridad y la solidaridad del gobierno de México y del gobierno de Veracruz está con ellos. Más allá de comentaristas y más allá de diputadas que hacen labor en contra de lo que se está haciendo en estos momentos, más allá de todo esto se está respondiendo. Y la gente lo sabe, la mayor parte de la gente lo sabe, aunque haya inconformidades que son obviamente correctas y completamente legítimas de parte de algunos ciudadanos, pueden ser muchos ciudadanos, que ahorita en estos momentos están esperando respuesta de parte de las autoridades. Sí, es cierto, puede haber falta todavía de atención en algunas zonas, muchos grupos ciudadanos se pueden inconformar, pero no es lo generalizado. Y ante esta frase de que tragedia sobre tragedia, que puede estar en titulares amarillistas de los periódicos que conocemos o de los medios de comunicación que conocemos, nosotros estamos simple y sencillamente comunicando la verdad de lo que se hizo con este fideicomiso. Ya no hay raterías, ya no hay deshonestidad ramplante, terrible, ya no hay Duartes en estos fideicomisos, ya no hay Yunes, Linares tampoco en estas acciones. No hay absolutamente ningún acuerdo de defensa con Duarte. Los que lo están defendiendo son aquellos que ahorita están en la Alianza por México. Eso es lo que quiero decir. Gracias, diputado. Pues agradecemos a la diputada María José Gamboa, diputada electa por el estado de Veracruz y diputada local por licencia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Jesús. Y nada más le recuerdo que el que dijo, el que sabía defender a Duarte cuando el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares logró capturar, y la fiscalía lo logró capturar, el presidente Andrés Manuel dijo que era un chivo expiatorio Javier Duarte. Así que no sé con qué calidad moral lo pueden defender. Nada más. Gracias, diputado. Y cuando guste, le presto el video con la entrevista que le hice al presidente López Obrador hace unos añitos, y qué diferente, qué datos tan flexibles y tan cambiantes en su mente. Gracias, Jesús. Buenas noches. Gracias también al diputado Marco Medina, diputado federal por el Partido Morena y también por el estado de Veracruz. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Ha sido una experiencia importante este debate. Y simplemente recordar también que el hecho de decir chivo expiatorio no excusa a nadie de ningún delito. Simplemente una frase para decir, uno se quiere salvar con un chivo expiatorio, pero es lo mismo, son lo mismo, exactamente lo mismo. Gracias, diputado. Y también a José Manuel Miranda, que noche con noche pues nos da sus opiniones cada semana, cada miércoles de Periscopio. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Y a usted que nos siguió a través del canal 71 de la Cablera Easy, a través de www, le tratamos de llevar voces contrarias para que usted conozca de las distintas voces que interactúan con pues diversas posturas, la realidad, y usted finalmente, nuestro espectador, tiene la última palabra. Nosotros nada más somos un medio para llevarle esas distintas posturas. Aquí, como noche con noche, estaremos debatiendo de diversos temas que impactan a la sociedad mexicana. Siga cuidándose, por favor, utilice cubrebocas cada vez que salga. Si regrese a su casa, por favor, sanitícese, cuídese mucho, sigue la pandemia por COVID-19. Que tengan muy buena noche y nos vemos el próximo miércoles en una emisión más de Periscopio. Hasta luego.